Muy buenas tardes, muy buenas noches. Eh, bueno, Hoy voy a llevar adelante una pequeña explicación de la lectura llevada a cabo del libro titulado El oficio de enseñar, de la autora Edith Lewin. Y bueno, antes que nada, decir de que esta explicación se va a centrar en dicha lectura, donde he ido seleccionando algunos aspectos importantes durante toda la lectura que a mí me parecieron importantes para poder enseñar la historia o que son fundamentales para la enseñanza de la historia. Cuando la autora comienza a hablar y destaca esta idea de los escenarios de la enseñanza, a mí me parece importante me pareció importante destacar obviamente cuando ella habla de que antes de, antes de pensar en el escenario, nosotros también debemos pensar en los alumnos, es decir, conocer a los alumnos, entender en qué situaciones vive, cuáles son las situaciones que ellos atraviesan y otras tantas cosas que hoy en día nosotros lo podemos ver en la realidad en la que vivimos, donde muchos alumnos lamentablemente viven solos, realizan muchas actividades diarias o cotidianas solos. Y por lo tanto, la autora allí propone de que la escuela se debe convertir o la escuela ya se convirtió en un lugar de contención para esos alumnos. Por lo tanto, cuando ella habla y hace referencia de un aprendizaje significativo para que se dé ese aprendizaje memorable, significativo, en cuanto a la enseñanza de la historia, la narración tiene un papel fundamental. Y nosotros como educadores de historia sabemos que la narración es como nuestra arma más común, que siempre la utilizamos. Pero ella, ¿por qué toma la narración como algo importante? Porque dice que cuando nosotros estamos enseñando o narrando la historia de una personalidad importante dentro de la historia universal, o historias pasadas de tribus y demás, o descubrimiento, nosotros de alguna manera allí le estamos brindando al alumno que él utilice su imaginación, que la imaginación es algo importante para el aprender. Y por lo tanto también le estamos brindando este sentido de ejemplaridad. ¿Por qué hablamos de ejemplaridad? Porque si nosotros conocemos a una persona o a una personalidad patria de nuestro país, nosotros estamos conociendo qué fue lo que hizo y seguramente esto brinda sentido un sentido moral, ¿no? Un aprendizaje de disciplina también. De alguna manera, dice la autora que nosotros tenemos ese gran desafío de poder darle al alumno, brindarle al alumno un sentido de ejemplaridad, ¿no? Tenemos esa que siempre nos cuesta, ¿no? Ese desafío que siempre nos cuesta. Pero que por el otro lado también ella habla esta idea de trabajar en grupo, que es importante, pero que el trabajar en grupo puede llevar al aprendizaje significativo, pero que es muy difícil de evaluar. Nosotros cuando llevamos adelante esta idea de trabajar en grupo, nosotros también de alguna manera tenemos que pensar en diferentes maneras de trabajar un mismo tema, diferentes miradas, diferentes perspectivas para su análisis, ¿no? Y eso también conlleva que los alumnos se respeten entre ellos, respeten las decisiones de los otros y aprendan a convivir entre ellos. Por lo tanto, dentro de la enseñanza de la historia, poder relacionar los temas, no solamente la historia, sino en muchísimas disciplinas, poder relacionar los temas o que los temas estén relacionados también tiene mucho que ver en el proceso de aprendizaje. No solamente en esta idea de poder relacionar, sino también conocer los diferentes contextos que brindan un panorama mucho más amplio para el aprendizaje, pero que la autora dice que para que todo ello se dé, se debe dar un contexto en el aula, es decir, un clima en el aula que favorezca esa convivencia. Y allí, obviamente, que el docente cumple un papel fundamental, no solamente como organizador de la clase o como planificador, sino también como una persona en la cual
que esté como mediador entre los alumnos, evitando que se produzca la violencia y demás, y se genere un clima favorable. Pero por otro lado, la autora en uno de sus capítulos habla de los diferentes lugares de aprendizaje, y allí destaca de que no toda la enseñanza se puede dar dentro de un aula, dentro de 4 paredes, sino es que también se puede dar en otros lugares, es decir, como la formación de laboratorio. Dentro de la enseñanza de la historia, los laboratorios están relacionados con crear nuevos espacios dentro del aula que rompan con la vieja estructura de formación que los alumnos vienen trayendo desde mucho tiempo, ¿no? Esta idea de que uno está formado detrás del otro, en forma lineal, y romper con esa idea. Y por el otro lado, obviamente, que también están las bibliotecas, ¿no? Que también pueden ser algo importante, otro ambiente de aprendizaje, implementar el cine, trabajar con biografías, que también pueden ser interesantes para ese aprendizaje significativo. Pero en uno de los capítulos también